¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta lectura diaria. Ya llevamos 13 días de enero leyendo de forma constante, avanzando en aquella historia que el Señor permitió que quedase escrita para conocer cómo es que Dios eligió al pueblo que ya a estas alturas se conoce como Israel. Quien fue Jacob, en la lectura de hoy ya le es puesto el nombre de Israel, y junto con sus 11 hijos, aún no nace Benjamín, se dirige hacia la casa de su padre, hacia su lugar. Podemos ver como reflexión en Génesis desde el 31 al 32, del día 13 de enero del año 2023, podemos ver como reflexión el cómo Dios le sale al encuentro, como un ángel, dice un varón, le sale al encuentro y enseña la palabra que él luchó hasta que Dios lo bendijo. Esto es uno de los episodios de la palabra, de la parte de la historia, que son aquellos episodios que no entendemos bien y que hasta cierto punto podemos sacar conclusiones al respecto, pero no podemos decir a ciencia cierta una cosa o la otra. Luchó con Dios, luchó con Dios, porque cuando yo digo luchó con Dios, es a la par, y cuando yo lucho con una persona, es en contra. Lo que sí sabemos y lo que sí podemos estar muy claros en esa parte, que si me permiten unos segundos, me gustaría buscarla para poder leerla de forma bíblica. Es importante que sea la palabra nuestra primera herramienta de estudio. No los comentarios, no necesariamente otros predicadores, sino la palabra como primera libro de consulta bíblica. Y luego, por supuesto, tenemos reflexiones y cuanto más aún aquellas reflexiones y enseñanzas de nuestro pastor Mauricio Verguño, y cuanto más también de nuestro pastor Tomás Gutiérrez, junto con su esposa Paulina Rodríguez. Eso también es un gran apoyo a nuestra lectura, a entender lo que la palabra está hablando, pero nuestra primera fuente de consulta es la Biblia misma. Por lo tanto, quiero leer Génesis 31 para poder leer textual de aquello que le estoy diciendo, de cuando él pelea con Dios. Dice así: eh, capítulo 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que raya el alba. Se desenlaza una pelea y la palabra no declara quién era aquel varón, pero lo que sí sabemos, y por eso quería ir a ese versículo, es que aquel varón, lo que sí sabemos que es un varón de Dios, lo bendice y le pone por nombre Israel. Uno de los hechos importantes de esta porción es que ya no sería más Jacob el engañador, sino sería Israel. ¿De dónde vienen ahora, más adelante, las 12 tribus de Israel? No se atrasen con la lectura, vayamos avanzando juntos, porque esto es una historia donde nosotros también somos parte. Hoy, después de más de 3000 años más tarde, nosotros también somos parte de una historia que comenzó hace mucho tiempo atrás. El Nuevo Testamento, la lectura de hoy, Mateo 12 del 24 al 42. En ella podemos rescatar varias informaciones importantes y yo sé que muchas veces nos resultaría eh, válido pensar que las instrucciones de Jesús y las enseñanzas son enseñanzas aparte, separadas una de otra,
Y muchas veces podemos leer un versículo y luego leer el siguiente y pareciera que son versículos que hablan de cosas distintas. Y en algunos casos sí es así. En algunos casos sí es así. Hay un punto final y luego sigue otra enseñanza. Porque también en algunas ocasiones, entre versículos, han pasado días. Hay partes de los libros de los evangelios en los cuales termina un versículo y el versículo que sigue adelante fue escrito de algo que ocurrió días después y no necesariamente a continuación del punto final anterior. Todas estas cosas las vamos aprendiendo con el tiempo, estudiando, no con el tiempo, más bien dicho, invirtiendo el tiempo estudiando la historia de la palabra. Pero en el caso de hoy pareciera que fueran instrucciones aisladas. Cuando leemos desde el 24 hasta el final del 42, pareciera que fueran instrucciones aisladas. Como que en el versículo 24-25 dice algo, luego en el 26-27 dice otra cosa, 28-29 y así adelante. Pero me gustaría hacer una reflexión transmitiéndole a ustedes que en la lectura podamos entender la Biblia como un todo. Y aun cuando en algunos casos, después de un punto final, han pasado días hasta la próxima enseñanza que está escrita en el versículo posterior, en este caso no es así. Y podemos ver una línea en la enseñanza. Cuando ustedes lean, me gustaría que pudieran pensar en esto. Dios está diciendo, Jesucristo está diciendo, que ninguno de nosotros como discípulos seremos mayores que el Maestro. Porque la verdad sale a la luz y Él siempre va a saber la verdad de nuestros corazones y de nosotros. Por lo tanto, no tenemos que temer a los que matan el cuerpo, sino que debemos temer a Dios, porque Él es Él quien tiene potestad de meter el cuerpo y el alma al infierno. Entonces, como no debemos temer al hombre, sino temer a Dios, no deberíamos negar a Dios. No deberíamos negar a Dios frente a los hombres, porque la consecuencia de esto es que Jesús nos va a negar también a nosotros, frente a Dios. Entonces la pregunta es, no le temo al hombre, le temo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. La palabra dice que no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo sepa, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que el temor al hombre tiene que ser erradicado de nuestras vidas, recordando que si nosotros no reconocemos a Dios frente a los hombres, de palabra y de acto, Dios no nos va a reconocer. En este caso habla de la boca, de reconocer con la boca, declarar quién es Dios. Y luego cambia un poco la temática, pero sigue en la misma columna vertebral en el versículo 34, donde Jesús está diciendo, les estoy diciendo que no nieguen a Dios frente al hombre, porque si lo hacen yo voy a negarlo a ustedes frente a Dios. No teman al hombre, no nieguen a Dios por temor, porque Dios está en cuidado de ustedes. Y en ese contexto dice, yo no he venido a traer paz, Él ha venido a separar a la hija de la madre, al hijo del padre, a la suegra de la nuera. ¿Por qué? Porque cuando somos justos, cuando hablamos palabra profética, que es la palabra de Dios, va a haber conflicto. Si nos mantenemos en una posición totalmente liviana, humana, de no querer caerle mal a nadie porque soy cristiano, de no enseñar lo que está bien, de no declarar quién es Dios, a nadie no voy a tener problemas con nadie. Pero el profeta y el justo se caracterizan por hablar la palabra de Dios de forma real y verdadera. Y eso acarrea contienda con la gente. No se trata de pelear con las personas, ni contender por vanas palabrerías, con vanas palabrerías, como dice la palabra. Se trata de ser personas que reconocemos a Dios con nuestro actuar y con nuestras palabras para no ser negados luego por Jesucristo frente a Dios. Así que me gustaría que leyeran estos versículos entendiendo esa línea, esa columna vertebral, donde finaliza diciendo la recompensa que esto tiene. Recordemos que la palabra tiene un solo inspirador, que es el Espíritu Santo, que habla las palabras del Padre, que en Jesús viene y ejecuta. No hay otra inspiración de la palabra que no sea
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra nunca se contradice. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana en la próxima lectura.